Pues para mí es un gusto presentarles hoy día un gran amigo mío y una gran persona y que realmente es un gran profesional también, que se llama Carlos Raimundo. Es un amigo del corazón de hace muchísimos años que nos conocemos y quería mucho que realmente tuviéramos esa oportunidad, que las personas te conociesen tu trabajo, pero también a usted como persona también, ¿no? Porque son muchos años, ¿no? Me acuerdo que fui a Australia, Muchos años. que casi 30 años, ¿no? Y el trabajo ya conocía también de antes, de modo que quizás podrías presentarte un poquito, contarles un poco de usted, de su historia. Yo sé que vives en Australia, pero no todos conocen cómo fuiste para allá y lo que estás haciendo y cuándo fuiste. Ya. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tenerme acá. Y para mí, Eslis, yo la llamo mi hermana, una hermana del corazón, mi hermanita. Eh, Así que un placer, ¿no? Estar con vos y me gusta estar acá al lado tuyo, ¿no? A nivel virtual, pero es más que virtual, ¿no? Te siento muy cerca. Así que muchas gracias. Eh, Como Esli dijo, yo vivo en Australia. Me mudé en el 86. Este 20 de junio, que es el Día de la Bandera en Argentina, yo salí el Día de la Bandera. Hace 34 años que estoy en Australia. Así que la mayoría de mi vida profesional ha sido acá, ¿no? Así que muy contentos donde estamos. Vivía antes en Sydney, después me mudé al norte de Sydney, que era en la costa, y ahora a 800 kilómetros de Sydney, en un lugar más cálido. Así que recién nos mudamos hace 4 o 5 semanas, así que nos estamos asentando en un nuevo lugar. Así que muchas gracias por esto. Y tienes muchos roles profesionales, ¿no? Porque eres psiquiatra, eres psicodramatista, también tienes una formación pastoral, tienes también trabajo con coaching y relaciones humanas. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria también. Sí, algunos dicen que tengo una personalidad múltiple, eh, y creo que tal vez la debo tener también. Eh, la vida me invitó, ¿no? A diferentes caminos. Muchas veces no sé si cuáles elegí y en cuáles fui elegido, ¿no? Y que los tomé y seguí adelante. Algunos muy satisfecho con ellos y otros los tuve que dejar, ¿no? Como pasa en la vida. Pero me crié en un hogar en Argentina, en el centro de la Argentina, en Córdoba, donde se habla con otra forma. El cordobés tiene una tonada, aunque yo nací en Buenos Aires. Y estudié medicina y yo me recibí como cirujano. Y, pero después me interesó mucho la filosofía. Y después pensaba, como cirujano y filosofía y médico, qué es lo que más me llevaría, qué es lo que más me guiaría. Y ahí, cuando estaba estudiando medicina, fui a un taller, y estaba estudiando medicina y filosofía, fui a un taller de sociometría. Y ahí, no, de musicoterapia, que me invitaron. Yo no tenía idea qué era eso. Y fui ahí, de eso debe haber sido en el 74 más o menos. Y fui ahí y una persona habló de Moreno, y habló de sociometría, y habló del encuentro, y habló que la vida no pasa dentro mío o pasa en el otro, sino que la vida pasa en el medio, es lo que nosotros creamos, y es una cuestión orgánica que nunca está permanente. Y cuando yo escuché eso, dice, pero eso es cierto. Entonces ahí con mi eh, trasfondo, trasfondo cristiano, pensando en lo que era la relación, ¿no? Interpersonal y del hombre con Dios, y todo eso no sé, fue un clic. Justo con eso, por mi forma un poco de vista revolucionaria, me echaron de la iglesia. Y
y me echaron de la iglesia. Y fue momentos difíciles. Yo era muy joven, recién estaba terminando medicina y en ese momento de búsqueda encuentro a Francis Schaeffer, que en ese momento era un teólogo que había sido muy famoso, ¿no? Americano, viendo en Suiza, pero su teología me tocó, que fue un encuentro, ¿no? Diferente, una forma de hablar de la vida y de Dios diferente. Y entonces eso encajó. Entonces entre el concepto de Moreno, el concepto de Francis Schaeffer se fueron uniendo. Y yo era médico, eso ¿qué puedo hacer? Entonces ahí entré dentro de lo que es la psiquiatría, ¿no? Así que ese es entrar en la psiquiatría y por lo de Moreno entré en psicodrama. Pero yo entré en psicodrama por la filosofía, no por la técnica, no tenía idea qué era el psicodrama, pero me encantó la técnica y eso me llevó a conocer un poco más los orígenes de Moreno, que eran judíos y era jasídico. Entonces ahí entré también a conocer eso. Así que esa es mi formación, ¿no? Que fui como un hilo, va al otro y al otro y al otro. Así que entré dentro de lo que era el cristianismo, después entro al judaísmo, ¿no? Y me transformo en un psicodramatista, ¿no? Empiezo a pensar, ¿no? Psicodramáticamente. Mm. Y, y eso me marcó hasta ahora. Así que en un sentido he hecho tantas cosas, pero si miro para atrás he hecho una cosa siempre lo mismo, ¿no? Que es la búsqueda del encuentro de uno con uno mismo, de uno con el otro y de uno con lo trascendente, ¿no? Y cómo en ese encuentro, ¿no? Esa forma uno va creciendo para llegar a ser lo mejor de uno mismo y para llegar a crear, ¿no? Tal vez una sociedad más humana. Y eso me llevó a encontrar mucha gente, ¿no? En el camino. Y uno de ellos fue Víctor Franco, ¿no? Con el cual nunca lo conocí personalmente, como alguien que le Pues yo tocó la sí, mano. yo sí le conocí en el 84 cuando vino a Brasilia. Imagínate qué honor, ¿no? Qué Qué privilegio. honor. Bueno, yo no tuve esa bendición, ese privilegio, pero en el año casi, creo que 90, fue unos años antes que él falleciera. Lo llamé por teléfono y porque tenía un caso muy difícil, eh, y él me fue el supervisor de ese caso y fue increíble. En otro momento puedo compartir de eso. Así que eso, como digo, hago tantas cosas, ¿no? Del cristianismo, del judaísmo, después entro dentro del mundo igniciano, ¿no? Que entra una forma más psicológica de ver la consolación del espíritu, la desolación, y cómo entra una forma diferente de ver el concepto de Jesús. Y dentro de eso entro a un concepto cosmológico, ¿no? Que va más allá de lo dogmático religioso, viendo en una forma más expansiva, ¿no? El concepto de la vida. Así cuando alguien me dice, ¿qué sos vos? Le digo, yo no sé, pero es una cosa, pero todo es lo mismo para mí, es una sola cosa. Y trabajaste muchos años también en el mundo corporativo, ¿no? Además. Claro, eh, tuve la oportunidad de que algunos clientes o pacientes que tenía, que les gustaba lo que estaba haciendo con ellos y sus familias, me dijeron, ¿por qué no venís a mi compañía y haces algo con ellos? Así que lo hice sin saber qué estaba haciendo, sabiendo lo que estaba haciendo, porque es lo mismo, estás hablando con personas, ¿no? Y funcionó muy bien, así que me retiré un poco de lo psicoterapéutico, lo seguí, pero menos, hice una maestría de negocios y me dediqué casi por 20 años. Increíble cómo el tiempo pasa, trabajando en organizaciones y organizaciones grandes, en bancos, en compañías energéticas, acá en Australia, también en Nueva Zelanda, y por mi castellano
me mandaron a Chile. Así que ahí estaba hablando así que tuve que aprender chileno. Así es, eso Fue muy lindo. Así que fue muy lindo el trabajar con eso y me dio una visión diferente, ujú, pero que al final que somos lo mismo, donde estemos. Lo ujú, único que uno cambia es el lenguaje, ¿no? Pues las palabras que uno usa en una terapia familiar ya se cambia directamente en lo corporativo, pero es exactamente lo mismo, ujú, porque somos quien somos donde vayamos. ujú. Sabes que yo me acuerdo de un encuentro nuestro en los Estados Unidos, en un congreso de psicodrama, donde le dieron un premio por creatividad, creo, por haber desarrollado todo el trabajo de Play of Life. Y siempre hablo de usted cuando hablo de los protocolos que hemos desarrollado y las cosas que también he enseñado, por supuesto, porque es el originador que tuvo esta idea fantástica. Y ahora quisiera realmente que de primera mano pudiera contarnos cómo fue que todo esto empezó. Bueno, yo era psicodramatista en Argentina, tenía mi escuela de psicodrama. Yo estudié con Rojas Bermúdez, a quien honro permanentemente eh, por lo que él me enseñó. Y un día recibo un llamado por Jorge Maldonado. Creo que es alguien que vos conocés. Sí, es lo gemelo del corazón. Un amigo mutuo muy querido. Entonces él era uno de los fundadores y vos también de EIRENE Internacional. Y había un congreso de la familia en Colombia, creo que fue el primer congreso de la familia que se organizaba. Y me dice, Jorge, me gustaría que vengas y que traigas algo innovador, algo nuevo. Entonces dijo, sí, le dije. No tenía idea que iba a llevar, pero entonces llego a casa y veo a mis hijos, Erasmo y Stephanie, Erasmo 3 años y no, Erasmo solo, Stephanie estaba recién nacida, jugando con el Play of Life en el suelo. Y digo, él está haciendo un psicodrama en miniatura. Y ahí empecé a utilizar las figuras del Playmobil para representar situaciones que pasaban en el escenario, las hacíamos en el costado para que algo quedaba fijo. Entonces la dramatización terminaba, pero quedaba algo concreto con el cual podíamos ver. ¿No? En ese tiempo las cámaras no eran no tenía una videograbadora o algo así. Entonces el Play of Life daba eso. Después el Play of Life siguió creciendo un poquito. Y hasta que un alumno en Australia, me mudé a Australia, tenía mi escuela de psicodrama acá, y me dice, yo quisiera aprender solamente el Play of Life, no el Play of Life, no se llamaba Play of Life, se llamaba Le Petit Psychodrama, psicodrama chiquito, Le Petit Psicodrama. Dice, quiero aprender solamente eso. Digo, no, no se puede, tienes que aprender todo, no, por supuesto. Pero insistió, y después pregunté, ¿por qué no? Y así el Play of Life comenzó a ser un método en sí mismo. Entonces ahora hay personas que utilizan el Play of Life como agregado en cualquier terapia verbal o psicodramatista o experiencial con Gestalt o EMDR o lo que haga, lo agregan o lo usan especialmente como un terapeuta usando el Play of Life. Esa es la historia. ¿Y crees que solamente los terapeutas, los psicólogos o psiquiatras pueden usar el Play of Life o hay una abracencia, como se dice, un rango más grande de utilidad de él? Em, El Play of Life, si puedo te digo un poquito de la teoría, ¿no? Entonces ahí veo cómo se aplica. La idea es que cuando uno está hablando, uno está hablando y uno dice, ¿qué te pasó? Contame tu historia. La parte racional del cerebro va a la parte emocional del cerebro y busca, ¿no? Busca la información. Pero cuando esa información es de dolor, de trauma, o me hace sentir a mí una persona en falta, eso genera un desconcierto. Entonces el cerebro tiene que bloquearlo y crea una historia que la justifica.
¿no? En la historia bíblica de Dios y Adán. Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? Y Adán dice, te escuché en el huerto y tuve miedo. Entonces el miedo es la primera emoción que sale, que aparece, que es dada por la amígdala en el cerebro. Y después le dice, ¿y qué pasó? Dice, te escuché en el huerto, tuve miedo y me escondí. Entonces, eh, siempre que aparece el miedo, no podemos no responder. Y en ese caso, Adán se escondió. En mi tipología, Dios no me hubiera dicho, ¿dónde estás? No me hubiera dicho, ¿dónde estás? Dice, te escuché y me escondí. Me hubiera dicho, ¿por qué me tiraste una piedra? ¿No? Porque mi personalidad es diferente. O sea, cada uno responde diferentemente. Y después le dice, ¿qué pasó? Entonces Adán, en ese momento, los que conocen la historia, en lugar de decir, ay, perdóname, me hice algo que no correspondía, automáticamente le dice, la mujer que tú me diste me hizo hacerlo. Entonces, esa que es una narrativa, que para algunos es una narrativa real, para otros es un mito, la usamos en esa forma como una historia, que cuando tenemos algo que nos hace sentir perdedores, ¿no? Eh, el cerebro no lo acepta y el cerebro tiene que crear una historia, la mujer que tú me diste. Y todos hacemos eso. Entonces la idea es cómo ir a la historia con un acercamiento a lo más verdadero que pasó. Creo que nunca podemos llegar a la verdad, verdad, pero lo llamamos una aproximación. Entonces, para eso tenemos que ir directamente al sistema límbico, al sistema emocional o de la experiencia física, ¿no? La persona que fue golpeada, la persona que fue sexualmente abusada, eso está impreso en el cuerpo y en la emoción en una forma no verbal. Entonces, ¿cómo ir ahí? Entonces, el Play of Life, ¿no? Usando las figuras y ahora en la forma digital, nos permite acercarnos a qué es lo que realmente ha pasado. Y desde ahí informamos al cerebro. Entonces el cerebro dice, entonces se crea una nueva historia. Entonces a través del psicodrama o del Play of Life, y eso en vos, Esli, cuando me contás la forma que vos trabajas, sos una maga en eso, la magia de Esli aparece, ¿no? Donde vos vas a momentos de la historia. Contame a los 6 meses, contame a los 13 años, contame esa historia. Entonces el Play of Life nos permite re, releer la historia y después la podemos reescribir. Entonces esa es la esencia, la escribimos en una forma y tal vez no en una sola vez, en varias formas, hasta que vamos creando una historia que me hace a mí un ser humano mejor, me hace a mí responder más sanamente, me hace a mí una persona mejor, ¿no? Me hace más feliz, ¿no? Y por supuesto, los que están al lado mío van a ser más felices también. Entonces, esa es la esencia. Entonces, ¿dónde utilizar esto? La idea del Play of Life es que cualquier persona que, que utiliza las figuras puede estar en una conversación y que dice, eh, les cuento una historia. Una vez estaba esperando a mi hija en el colegio. ¿No? Estaba mi hija en el colegio. Había dos mujeres que se conocían ahí, y que eran también madres de los chicos. Estábamos esperando y ahí estaba escuchando yo. Y una le dice, ¿cómo estás? Estoy muy mal, dice, mi marido esto, lo otro, quejándose, ¿no? Del marido. Y la otra le dice, ¿y el mío? ¿Y el mío? Así que las dos empezaron, una peor que la otra, de quién tenía el peor marido. Así que terminaron peor de cómo comenzaron. Entonces yo me imaginaba, ¿cómo van a llegar a la casa? ¿Cómo van a estar con sus hijos? Con esa historia, esa narrativa de su realidad. Entonces empezamos a trabajar para que dos mujeres, por ejemplo, dos hombres o hombre y mujer, y no importa, en ese caso esa historia, es que una le dice a la otra, estoy enojada con mi marido por esto. No me digas, yo también no estoy contenta.
¿por qué no miramos qué nos pasa? Y esas dos personas pueden, con el Play of Life, crear una historia, decir, así es como yo me siento. Yo me siento que él no está nunca, no me apoya, no me ayuda. Y yo me siento sola con mis chicos, ¿no? Y le digo, pero esto es lo que me gustaría. Me gustaría que él estuviera cercano. La otra persona hace lo mismo, en 5 minutos, 10 minutos. Y en ese momento dice, bueno, ¿qué podemos hacer para hacer esto mejor? Y una puede decir, bueno, yo te espero que mi marido venga, que sea más cálido conmigo. Pero ¿hace cuánto que estás esperando eso? Eso. Bueno, entonces la historia del Play of Life es qué es lo que tú puedes hacer. Entonces la persona dice, me tengo que dar vuelta. Tengo tal vez que perdonarlo. Muy, muy profundo. Muy, muy profundo. Y eso aparece en una conversación entre dos mujeres mientras están tomando un té, o si están en Argentina o Uruguay, o Brasil, están tomando unos mates. Entonces eso aparece en una porción coloquial, en lo que se llama, una técnica que se llama mostrámelo. Entonces mi marido, en lugar de profundizar en eso, mostrámelo, yo te quiero mostrar lo mío. Entonces, eso se transforma a nivel cosmológico y en lo que es también el quantum physics, en una nueva energía que surge, ¿no? Y lo cristiano es una oración en sí misma, ¿no? Donde aparece un ideal. ¿Cómo llegar a eso? La idea nuestra es que eso lo puede hacer cualquier persona. Eso no es terapéutico en sí mismo, porque Pichon Rivière, el argentino, decía, todo aprendizaje es terapéutico. Pero después la persona dice, yo no sé cómo darme vuelta, o no puedo darme vuelta. Y ahí es donde comienza lo terapéutico. ¿Quién puede trabajar conmigo? ¿Quién me puede ayudar a ver por qué no me puedo dar cuenta? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuál es mi trabajo? Y ahí aparecen otras técnicas en el Play of Life que son solamente disponibles para terapeutas, ¿no? En diferentes niveles, a nivel psicológico, donde la persona va a poder entrar en una forma psicoterapéutica, utilizando sus propias experiencias y trabajo o las técnicas, pero también eh, personas que están en la parte pastoral o en la capellanía pueden utilizar otras técnicas donde van un poquito más profundo, pero no psicoterapéuticamente. Lo psicoterapéutico es el trabajo del psicoterapeuta. Entonces, uno es a nivel que entre dos personas o yo mismo, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo lo puedo hacer? Y cuando encuentro que eso que debería hacer no lo puedo hacer, ¿dónde puedo ir? ¿A quién confío que me va a ayudar a entrar, a descubrir cosas que tal vez no me gustan, cosas que tal vez sean dolorosas, difíciles, pero que sea como un cirujano, ¿no? Que corta, ¿no? Va ahí, saca y cierra y estoy bien. Entonces eso es lo terapéutico. Entonces, discúlpame la respuesta tan larga, pero entonces primero es para cualquiera, pero después diferentes niveles. Hay personas en iglesias, en pastores, que les gusta mucho la pastoral, entonces van a otro nivel. Entonces el Play of Life tiene diferentes niveles, donde dependiendo de de la profesión, la persona va a otros niveles. Se ha utilizado mucho en, en cárceles, ¿no? Y especialmente ahora, Melanie, que es la nueva directora del instituto, está trabajando mucho que es mi hija, está trabajando mucho con refugiados, ¿no? Con el trauma, el resettlement. ¿Cómo se dice resettlement? No sé. El nuevo arraigo en la... Realmente volver a hacer su nueva casa en otro sitio, ¿no? O sea, Sí, y en ese caso estamos entrenando líderes de las comunidades que hablan inglés en este caso, para que ellos lo aprendan
y ellos son los facilitadores que trabajan con el Play of Life en la lengua de ellos, ¿no? Ya hemos traducido algunas técnicas al Swahili, vamos a trabajar vamos a traducir unas al árabe, son países que hablan árabe, y tenemos otros que hablan francés, así que tenemos algunas técnicas como los pilares de la vida que están traducidas en Swahili y en francés. Algunas personas quizás nunca vieron la estructuración del Play of Life, ¿no? Muchos ya lo conocen, otros no. No sé si lo tendrías ahí para enseñarles más o menos cómo funcionaría algo muy sencillo para que tengan una idea de esto, de enséñame, ¿Qué demuéstrame es? cómo son las cosas. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, se usa con un tablero, en este caso un tablero, y se utilizan figuras que son del Play of Life, ¿no? Este es un paquete chiquito del Play of Life y este es el profesional, ¿no? Es un paquete muy grande del profesional que tiene adentro las figuras. Entonces, hay un caso que siempre lo utilizamos, eh, que lo utilizamos, que le cambiamos el nombre a la persona, ¿no? Una vez se llama Karen, otra vez Susan, otra vez cualquiera, lo vamos a llamar Karen hoy. Y es una historia muy simple, una persona que se siente muy sola, esta es la historia de ella, esta es la narrativa. Me siento sola, nadie me quiere y no puedo vivir más así. Me quiero morir. Entonces tiene mucha terapia y esa es la historia, ¿no? Que tiene en su mente. En el Play of Life, en lugar de decirle a la persona, dime más, uno le dice, muéstramelo, ¿no? Uno no va tanto a la historia. La persona dice, me siento así, muéstramelo. Y de ahí empezamos a hablar. Entonces, esto se usa de diferentes formas. Lo voy a hacer de una forma simple. Entonces, voy a mostrarle, a ver si puedo mostrarles a ustedes el escenario. ¿Lo ven bien el escenario? Sí, muy ¿Sí? bien. Entonces uno le pregunta a la persona tiene todas las figuras, como ustedes ven acá, ¿no? Con el Playmobil, y uno le dice a la persona, muéstramelo. Entonces ella elige una figura y dice, yo me siento, uno divide el escenario en dos, dividamos el escenario en dos, digo, quiero que trabajes solo en este lado primero, en este lado primero. Entonces dice, ¿cómo te sientes? Me siento así, dice. Me siento en un rincón, me siento en un rincón. ¿Y quién más está acá? Dice, está la gente que no, está está mi marido y está mi madre. Está mi madre, está mi madre y voy a poner una sola hija. Ella puso 2 o 3 hijos, pero voy a poner una sola para un ejemplo. Entonces, esto pasa en un minuto, ¿no? Y la mayoría de las personas responden apropiadamente, muy, muy fácilmente. Entonces, cuando uno está ahí, en lugar de interpretar esto, uno le dice a la persona, ¿qué es lo que ves? Entonces la persona está mirando esto y uno puede rotar el escenario así. Entonces, de la misma forma que uno no puede verse su cara, uno necesita un espejo, uno tampoco se ve a uno mismo. ¿No? Uno no ve lo que hizo. Como Adán decíamos, la mujer que tú me diste, no se pudo ver él. Entonces, en este caso es lo mismo. Entonces, el Play of Life permite que el otro se vea a sí mismo. Que es muy poderoso esto. Entonces uno le dice, ¿qué es lo que ves? Y ella en el segundo dice, soy yo la que no los mira a ellos. Mm. Y ese se llama insight, eso se llama darse cuenta. Y eso es uno de los, tal vez de de las cosas más fuertes del Play of Life, que nos crea una experiencia diferente, que es tan diferente a lo que ella decía. Nadie está conmigo. Y ahora se da cuenta, soy yo la que no los ve a ellos. Entonces eso es como no tiene precio, ese proceso. Eso se trabaja de una forma que está sistematizada, pero después se le pregunta a la persona, ¿cómo te gustaría vivir? Y la persona rápidamente dice, me gustaría vivir así. Esta soy yo, vamos a poner otra mujer,
Este soy yo, este es mi marido, esta es mi hijita. Cambiamos el color de pelo ahora. Y esta es mi mamá, vamos a poner la madre por acá. Y esta es mi mamá que está cerca, pero no tan cerca. ¿Está? Entonces se le permite a la persona ver esta imagen. Y esto se le pregunta, ¿qué pasa acá? Por acá estoy contenta. ¿Qué pasa acá? Acá me siento sola, abandonada, me quiero caer, me quiero ir. ¿Qué pasa acá? Estoy contenta, estoy con mi familia, los puedo ver, tengo una relación sana con mi mamá. Entonces se trabaja, ¿no? Y esto empieza a imprimirse en el cerebro como una posibilidad. Pero después, ¿cómo se va desde acá hasta acá? ¿No? Generalmente se le dice a ella, a Karen, creo que la llamábamos Karen, ¿no? Karen se le dice, ¿cómo puedes ir desde aquí hasta aquí? Y ella dice, bueno, necesito que mi mamá me dé un espacio. Y uno le dice, ¿hace cuánto que estás esperando que tu mamá haga esto? Y ella dice, toda la vida. Entonces, ¿qué posibilidad hay que tu mamá te dé espacio? Y ella dice, cero. Entonces esto muestra, el Play of Life muestra qué es lo que la persona ha estado esperando para poder mejorarse, ¿no? Para poder cambiar su vida. Pero que el otro cambie. Entonces el Play of Life es qué es lo que tú puedes hacer. Entonces ella dice, me tengo que dar vuelta. Cuando ella hace así, dice, pero no puedo, pero no puedo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, cuando estoy así, me siento que soy chiquitita como esto. Mi mamá me hace sentir así chiquitita. Así chiquitita. Entonces, como vemos acá, esta persona no puede confrontar esta. Entonces, el proceso terapéutico, entonces acá decíamos, como decíamos antes, a nivel, cualquier persona puede llegar a este punto. Me tengo que dar vuelta. Pero un psicoterapeuta va a saber qué hacer con esto, ¿no? Entrar dentro de su historia, dónde apareció, dónde cambió, porque ella dice lo que necesito hacer es hacer esto, es crecer, es pararme y darme vuelta. Desde acá sí puedo confrontar a mi mamá, ¿no? Pero para hacer esto es un proceso, en este caso psicoterapéutico, pero también espiritual. Entonces el Play of Life le da a la persona la posibilidad de crear en su escenario cuál es eh, su parámetro espiritual. Y no hablamos religioso, ¿no? Espiritual. Para algunos es el poder más alto, para otros es Dios, para otros es la luz, para otros es integridad, lo que sea. Pero en este caso es de una persona que creía en Dios. Y le dice, ¿en qué crees vos? Yo creo en Dios. Bueno, ¿dónde está Dios acá? Y ella dice, Dios está en todos lados, ¿no? Porque está dentro mío en todos lados. Pero cuando estás acá y te querés caer, ¿cuál es la relevancia de tu creencia? ¿Cuál es la relevancia en este caso, Dios para vos? Dice, ¿dónde está Dios? Dice, Dios está lejos. Vamos a poner otro acá. Dios está lejos, lejos. ¿Y dónde está Dios acá? Dice, Dios está atrás nuestro, está cerca. Entonces ahí aparece también que en este caso, su creencia no le es útil. Entonces eso también aparece algo personal, espiritual, y la persona dice, ahora que hay un nuevo elemento acá, ¿qué se puede hacer? Dice, yo tengo que encontrarme con mis valores. Y acá aparece un proceso que es espiritual, que después acá la persona que trabaja a otro nivel, ¿no? Hasta este momento cualquiera lo puede hacer. Pero después, ¿cómo hacer estos movimientos? ¿Cómo poder pararme? ¿No? ¿Cómo poder hacer que esta realidad de Dios, en este caso por ella, puede ser otra cosa para otros, se transforma en una realidad? Entonces aparece una identidad propia y desde acá confrontar a la madre. Esto es un caso real y así pasó.
¿no? Después que ella se encuentra quién es ella misma, que estaba tan deteriorada, ella vivía siendo, siendo esto. Desde acá pudo confrontar a su mamá para que la mamá haga esto, que lo hizo no muy contenta, ¿no? Pero desde esta mujer ahora, ¿no? Como una nena dolorida, pudo ver a su esposo, pudo ser mamá, ¿no? Entonces, esto es el Play of Life. Esta sesión que se hizo acá hasta este momento, tal vez se hace tal vez en 15 20 minutos. Wow. Entonces, ¿cuánto tiempo me hubiera llevado a mí a nivel verbal conocer a Karen? Entonces, el Play of Life genera un snapshot, ¿cómo se dice? Una, una Foto. imagen tridimensional y simultánea de una historia que ella tenía. Y le da la posibilidad, esto es lo más importante, le da la posibilidad de ser más cercana a lo que ella es realmente como persona. Así que, en un sentido, eso es, ¿no? La esencia del Play of Life. eh, y la experiencia que tenemos de Karen se repite mucho. Que la historia que tengo es diferente a la historia que ha sido grabada dentro mío. El Play of Life ayuda a acercarnos a eso. Sí, porque como que ayuda a ver la disonancia entre lo que uno Justamente, piensa y lo que realmente está ocurriendo. Pero lo que me gusta más es que se propone la posibilidad de una solución, ¿no? De que da esperanza. Mira, no tienes que irte, puedes ver que hay una otra forma de hacer las cosas y buscar este camino para, para hacerle realidad a lo que sí. uno... ¿no? Y lo que estoy aprendiendo con Esli, que yo no sé nada, o sea, muy poquito, es que trabajando especialmente con estas imágenes, ¿no? Y el EMDR, ¿cómo se dice en castellano EMDR? MDR. EMDR, cómo imprimir esto, ¿no? Que esto es, eh, no quiero decir más porque no sé, pero es la que sabe. Entonces hay muchas personas, acá vos podrías hablar, ¿no? ¿Cómo se podría utilizar esto en otros modelos terapéuticos? Sí, porque lo que hacemos es reprocesar la dificultad de poder cambiar, ¿no? Muchas veces las personas dicen, no puedo, no, a veces no quiero, pero a veces no pueden de verdad por lo que yo llamo de limitaciones neuroquímicas, por los traumas, las experiencias del pasado, cuando una mamá así, por ejemplo. Y cuando procesamos esta información de una forma más apropiada, ahí entonces ella puede pararse, enfrentarse con la señora, no buscarle a Dios si quiere a que se le acerque, al menos emocionalmente esa sensación. Y ahí cuando está con esto resuelto, con esta información más almacenada de una forma apropiada y adaptativa, ahí puede realmente confirmar esta nueva idea y caminar hacia esta posibilidad, ¿no? De una creencia positiva, de una forma positiva, funcional de vivir, ¿no? Y ahí puede. Esto es lo, sabes que yo, como te comentaba antes, yo soy psicodramatista de raíz y me doy cuenta que aún hoy, no tantos años después, son hoy 43 años que empecé el psicodrama. Entonces, es un virus que te pica y nunca más te Sí, suelta, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta en este último año de pandemia, donde he procesado mis sesiones online y todo, que sigo trabajando como psicodramatista, pero con la herramienta del MDR para hacer el reprocesamiento y implementar las posibilidades de cambio a nivel neuroquímico. Entonces, juntando esas dos formas es sumamente poderoso, porque el psicodrama siempre me agradó mucho, porque siempre fue muy poderoso. Ver eso en 15, 20 minutos y darse cuenta, ¿no? De algo que quizás con 5 años de terapia verbal no se vería con tanta claridad. Pero el MDR me da una herramienta de poder implementar estos cambios, ayudar a la persona a implementar estos cambios. Por supuesto, es la persona que lo hace de una forma más funcional, rápida y concreta. Entonces, esto es lo que me parece así
la combinación de dos formas de trabajar que son realmente espectaculares, ¿no? Sí. Y también te invito a trabajar, diga. Otra cosa que estamos agregando ahora, especialmente Melanie lo agrega, que es una profesional en eso, es agregar el concepto del eneagrama como una tipología, ¿no? De por qué esta persona respondió en esta forma, ¿no? Como decía antes, ¿por qué Adán se escondió y yo hubiera atacado? Son formas diferentes. Entonces eso le da otro nivel, ¿no? Otro nivel de aprendizaje, de por qué yo respondo así, cómo yo debo aprender en la parte más positiva mía a responder en esta forma. Así que el Playoffs Live lo llaman una técnica generosa, en el sentido que se adapta a cualquier modelo terapéutico que uno tenga. Y es interesante, por ejemplo, cómo pusiste también a Dios o a su representante, ¿no? De cómo la persona lo ve. Pero cuando trabajas, por ejemplo, a nivel pastoral o de capellanía, ¿no? Entonces se puede explorar también la relación con Dios, la relación emocional, la imagen emocional que las personas tienen con Dios, que muchas veces es muy diferente de la racional o doctrinaria, la respuesta correcta que se aprendió en el catequismo, en la iglesia, lo que sea, que es muy diferente de lo que realmente me relaciono, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, una vez hice un ejercicio parecido cuando un pastor le pregunta, ¿y dónde está Dios? Es, bueno, Dios es como una persona atrás de la computadora muy preocupado con todos los demás. Yo sé que Claro. como pastor no es así, pero lo siento así. Y ahí fuimos a buscar en dónde aprendió eso, ¿no? Con quién aprendió, por supuesto con su papá, ¿no? Porque Dios tiene tantos elementos de nuestras imágenes de autoridad. Sí. Y ahí le dije, ¿sabes qué? Aquí, en el psicodrama, ¿no? Y con MDR, ¿no? Procesando todo eso, tenemos como una varita mágica que podemos transformar las cosas en lo que queramos. Y lo Sí. transformó en un carpintero en una isla paradisíaca, donde él estaba enseñándole, dijo, no es Jesús carpintero, es Dios carpintero. Pero que me enseña, pasamos juntos, me explica, me orienta, me guía, ¿no? Fue muy lindo, ¿no? Y en el decorrer de la terapia, después, cuando no sabía qué hacer, yo le decía, ¿por qué no congelamos todo como una ficción científica que se hace? ¿No? Todos están congelados. ¿Y por qué no regresas a esta imagen inicial? Vamos a la isla a consultarle a este carpintero que sí sabe las cosas, quizás te dice algo. Y ahí rescato tu forma de trabajar, que son las palabras de sabiduría, ¿no? Porque Sí. siempre traes esto, ¿no? ¿Cuáles son las palabras de sabiduría? No, que eso te diría. Y es lo que les digo, ¿no? Porque esto tiene que venir también de la persona. Y esto me lleva a recordarme que tú eres el autor, ¿no? De Pilares de la Vida. Y quizás puedes contarnos un poco de esa historia. La gente es realmente encantada con ese trabajo. Creo que, a ver si tengo una acá. Eh, los pilares de la vida creo que ha sido la técnica que más satisfacción me ha dado. Y fue una de las primeras técnicas. Y cuando la presentaba en congresos de psicodrama y las personas me decían, todavía uso los pilares de la vida. Entonces, los pilares de la vida es una técnica muy simple, basada especialmente en varias cosas. Una es, lo principal tal vez sería la logoterapia de Viktor Frankl, que en el libro dice, en un momento que pensaba casi morirme, ¿no? Hay tantos momentos como ese. Me acordé, dice un momento con mi esposa, creo que cuando eran novios, y esa memoria le hizo pasar la noche. Y así esas memorias le permitían a él sobrevivir ese momento tan difícil, como ir a un momento de la vida que Moreno lo llama momento, ¿no? Momentos de la vida, donde han hecho una impresión dentro de mí, y cómo ir a eso. Y también en la Biblia, ¿no? Dice, pensá en todo lo que sea noble, todo lo que sea bueno, todo lo que te enriquezca. Eh, te- es- eh, trae eso a tu mente.
A nivel neurofisiológico, todas las memorias de gratitud y buenas se resbalan como si fueran teflón, pero todas las memorias de dolor y de pérdida se arraigan como si fuera velcro. Entonces, por eso es que debemos ir a memorias positivas. Por otra parte, con las mayorías técnicas de psicoterapia, cuando la persona va con un problema, pero lo único que hablamos es de los problemas, que no me quiso, que no me amó, que me abusó, que no estuvo conmigo, que todo lo negativo, así que uno se va sintiendo peor. Entonces, el Play of Life es una técnica que la recomendamos hacerla en el principio de la terapia. No me importa cuál sería lo peor que te ha pasado, ¿no? Pongamos eso por un ratito, ¿no? Al lado, y vamos a focalizar en algo. Vamos a buscar cosas que han sido teflón, y arraigarlas, porque desde esa plataforma después vamos a poder descubrir o entrar en cosas turbulentas, de dolor, que tal vez nunca quisiera entrar de nuevo. Pero después puedo volver de nuevo, ¿no? Donde me sentí querido y amado. Entonces la dirección es muy simple. No piensa, permite que eso te venga a tu mente, que es diferente. Entonces, esta es la técnica, se usa en una plataforma, una plantilla acá, que tiene un espacio acá para recordar solamente lo positivo. Entonces uno le dice a la persona, comienza a caminar y con las dos manos, eso ayuda más al focalizar la memoria, y esta es tu vida, este es tu nacimiento, toda tu vida, y esto es hoy. Entonces comienza a caminar con las dos manos despacito, despacito, y deja que las memorias te vengan a la mente. No, no vayas a ellas, deja que te veas. Y eso aparece, después les voy a mostrar, explicar, comentar, ¿no? Historias. Entonces la persona va así, voy a hacer uno o dos nomás para la memoria. Dice, me acuerdo, dice, me acuerdo que mi abuela, ¿no? Que mi abuela, ¿no? Me llevaba a mí al jardín de infantes. ¿Y cómo te sentías? Acá está la lista, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Ahora 6 años. ¿Cuál era el contexto? Iba al jardín de infantes. ¿Con quién? Con mi abuela. ¿Cómo te sentías? Con mucho miedo, con mucho miedo. Entonces estoy acá recordando esa memoria que soy como un chiquito, ¿no? Chiquito. ¿Y cómo te sientes? Con mucho miedo. La agarro fuerte de la mano. Pero ¿cuál es lo positivo de ahí? Que ella me dice, y ahí ponemos el nombre. Para mí me llamaban Carlitos, ¿no? Carlitos, vos podés, yo te quiero mucho. Entonces yo lo escribo acá, Carlitos, vos podés, o tú puedes, en otras partes de Latinoamérica, tú puedes, yo te quiero mucho. Entonces se escribe como lo escucho. Después sigo caminando, ta, 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 ta. Después me voy acordando de otras memorias, de otros recuerdos, de mi papá, de mi mamá. Después puede ser una persona que ame mucho, puede ser una experiencia con Dios, sigo trabajando, puede ser una profesión, algo de la profesión. Y cuando llego acá, tengo una lista de recuerdos que me vinieron a la mente, que son todos positivos. A ellos los llamamos los pilares de la vida. Pero después le decimos a la persona, ¿te has sentido alguna vez mal? Sí, por supuesto, dice. ¿No? Pero ¿cómo es tu forma de sentirte mal? Todos tenemos, nos pase lo que nos pase, generalmente nos sentimos mal en ciertas formas. Entonces la persona dice, muchas veces en la vida me siento así, me siento así. Bueno, pero antes de esto le decíamos, ¿qué nombre le pondrías a esto? Él pondría recuerdos de vida linda, por ejemplo, un título. Después, cuando me siento mal, me siento así. Entonces, acá es la pregunta. Dice, cuando te sientes así, sí recuerdas uno de estos recuerdos. ¿Qué recuerdo es el que te haría sentir mejor? Uno solo, uno solo.
Entonces, esa es condicional, ¿no? Si lo recuerdas, ¿no? Si lo traes a tu mente, si le permites que entre a este mundo. Entonces la persona dice, bueno, si mi mamá viene acá, mi abuela, y me dice, Carlitos, te quiero mucho, tú puedes. Y a eso se repite, y se escribe acá que es como una nube de pensamiento. Carlitos, te quiero mucho, tú puedes. ¿Y qué pasa después de esto? ¿Qué pasa después de esto? Me voy sintiendo un poquito mejor. ¿No? No me cambia la vida automáticamente, pero empiezo a ver la vida diferente, ¿no? Y esos son los pilares de la vida, ¿no? Que le agrega a esto, ¿no? Un procesamiento bilateral donde esto se imprime, ¿no? Y que eso lo hablas vos. Pero estos son los pilares de la vida, eh, que para mí es una maravilla. Y nuevamente, que es importante recordar, esto es como teflón. Tenemos que repetirlo permanentemente. Le cuento una historia. Estaba trabajando con monjas, y esa monja tenía unos 75, casi 80 años. Y después que terminó el ejercicio, que le costó hacerlo, dice, yo no tengo ningún recuerdo bueno, era de Irlanda, irlandesa. Después le dije, la motivé y lo hizo. Y cuando terminamos esta historia, ¿qué es lo que recordás de la vida? Se largó a llorar de una forma impresionante. Digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dice, me acordé, esto me vino, estuve en terapia porque mi mamá fue fría y abandónica toda mi vida. Estuve en terapia toda la vida manejando este tema de mi mamá. Y acá, haciendo este ejercicio, me vino a la mente un recuerdo que lo tenía totalmente borrado. ¿Y qué es? Dice, cuando estaba en Irlanda con un frío espantoso, mi mamá me esperaba en la escuela primaria todos los días, a mí y dos vecinitas, me esperaba todos los días con té y escones hechos por ella todos los días. Ah, me toca a mí. Y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Cómo? Dice, yo no recordaba eso. Después no sé qué le pasó a la mamá. Parece que tuvo un stroke, una hemorragia cerebral y perdió la vida, ¿no? En ese sentido, que siguió viva, pero más como un robot. Entonces ella gimió toda la vida, la mamá que no estuvo presente. Pero los pilares de la vida le regaló a ella ese momento, ¿no? Y lloraba, y decía, mi mamá querida. Wow. Entonces después le decía a ella, ahora quiero que presentes a tu mamá. Porque antes dijo mi mamá que no me quiera, que era fría, una irlandesa fría, esto, lo otro. Dice, presente a tu mamá. Mi mamá era una mamá amorosa, cariñosa, ¿no? Que me esperaba todos los días, con esconas recién hechos. Y no solamente a mí, sino a mis amigas. Entonces eso permite, ¿no? En muchos casos, y tengo muchas otras historias, incorporar algo nuevo de la vida, que como decía antes, el teflón lo había hecho olvidar. Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es un recuerdo que yo me he olvidado y que si lo traigo a mi vida me va a dar agradecimiento, una vida nueva, ¿no? Una vida diferente? Qué lindo, ¿no? Me emocionante. ¿Sabes qué, Carlos? Yo de este ejercicio creo que también tengo una historia que me conmueve mucho. Yo he visto este ejercicio cambiar la vida de las personas, transformarla completamente, antes y después. Pero un día mi mamá llegó a la casa, ya mayorcita, pocos años antes que falleciera. Y yo conocí al terapeuta con quien un colega muy querido, ¿no? Pero, y llega a la casa un día y me dice, ¿sabes qué? Hoy llego de la terapia y nunca me había dado cuenta de cuántas cosas buenas me habían pasado en la vida.
Y me puse a llorar adentro porque sabía que había hecho pilares con mi mamá. Y mi mamá pudo hacer este rescate antes de fallecer, ¿no? De poder haber visto, ¿no? Todas las cosas bonitas y buenas que sí tenía y que no se recordaba y que no disfrutaba incluso, ¿no? Y si no hubiera hecho más nada en la vida, ¿no? Que ese colega había, él había aprendido, hacía con sus pacientes, y cuando mi mamá me dijo, yo dije, ah, seguro que fue lo que hizo. Tan tremendo. Pues te quería agradecer mucho, ¿no? Esas historias podríamos pasar la noche conversando y contándolas, porque son muy lindas y emocionantes, ¿no? Pero sé que también tenemos que seguir adelante. ¿Qué consejo, qué palabras de sabiduría tú nos quieres dejar? Bueno, yo no sé, yo no creo que soy un hombre sabio, pero como sabiduría es esto, ¿no? Es lo que ya compartí. Primeramente, ¿cuál es la persona que yo siento dentro mío que debo llegar a ser, que he sido creada, que he sido, y que no estoy ahí por las experiencias de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo poder pensar en cómo puedo buscar formas de liberación, de liberarme? ¿No? Hay una metáfora, ¿no?, que se usa a nivel judaico, que es el vivir en en un lugar de cautividad, ¿no? Y en ese caso el Egipto, pero un lugar de cautividad, y cómo cruzar el río, ¿no? Una metáfora, porque hay un lugar de libertad. Así que en cualquier situación que nos pasa, como Viktor Frankl decía, que podamos visualizar lo que es, lo que debe ser, y creerlo, y mirar los pilares de nuestras vidas, porque si estoy vivo es porque hay algo ahí que me da la vida. Cómo encontrarlo, cómo buscarlo. Y los que tienen una creencia, ¿no?, religiosa o teológica, que puedan ver si lo que realmente creen les es útil o no. Y si no les es útil, que trabajen en eso, Sí. que buscan alguien que los guíe, ¿no? Un catalista, que puede ser un coach, un counselor, alguien que les ayude, que sea un catalista, perdón, eh, que sea un catalizador para que lo mejor de uno mismo pueda emerger, y no lo malo, que muchas veces en mi caso emerge tan fácilmente, ¿no? Así que, Ujú. No, perdón por una respuesta tan larga, pero creo que es la búsqueda de la libertad. Y la verdad nos ayuda a encontrar esa libertad. gracias. Yo me acuerdo siempre de tus palabras de que si no permitimos lo que es bonito, es bello, lo que es constructivo, sean los pilares de nuestras vidas, acabamos dejando que lo que es feo, destructivo, no, mortífero, no lo hace. Bien, Y este ejercicio no es la forma de pensar, ¿no? Nos permite celebrar lo que sí funciona y salir adelante. Pues muchas gracias, Carlos. Como siempre es tanta alegría conversar con vos, es una cosa tan bonita. Y te agradezco que ok. hayas tomado el tiempo, no solo para conversar conmigo, pero con muchos otros que van a poder disfrutar de lo que has compartido. Te agradezco mucho. eh, y pasando lo que es el COVID, la regulación del COVID, te doy un abrazo real, Ay, de no verdad. virtual, en este momento, con mucho, mucho cariño. Y muchas gracias, Cecily, por tu trabajo de toda tu vida, ¿no? Yo he tenido el privilegio de conocerte en muchos lugares que has estado, y en cada lugar que fuiste pusiste una semilla, ¿no? Que no fue una semilla del psicodrama, fue una semilla de transformación. Y tu generosidad de entrenar a otros, ¿no? Es increíble cómo hay personas alrededor del mundo que han sido tocadas por tu generosidad profesional, y que ahora están transmitiendo con otros lo que vos has enseñado. Así que muchas gracias. Sos un modelo transformador en el mundo. Muchas gracias.
haces llorar. Pues muchas gracias, Carlos, que le agradezco. Ahora me haces llorar. Nos vemos pronto cuando termine el COVID y podamos disfrutar de las otras cosas Ya lo también. creo. Un abrazo grande a todos. Ah, ya, gracias.